Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios, estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios y qué bueno ha sido el Señor. La verdad, si tenemos que decir tantas cosas, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó. Y ha sido tan maravilloso poder compartir y no solo compartir, sino que ustedes reciban y sean bendecidos y compartan con otros. Mire, hermano, es tan grande la bendición que va, ¿no? Bueno, estamos contentos y gracias a Dios que el Señor me ha ayudado también para poder estar con ustedes y acompañarlos en esta pandemia, en esta cuarentena, en lo que sea. Pero el Señor ha estado bendiciéndonos. Así que quisiera compartir con ustedes la adoración de Caín y Abel. La adoración de Caín y Abel. Bueno, para esto vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, este versículo está dividido en tres partes o en tres puntos progresivos o en tres pasos, como usted quiera poner, puntos, pasos, como usted quiera. Bueno, el primer paso ofreció un sacrificio más excelente que Caín. El segundo obtuvo justicia. Y el tercero, el lugar del sacrificio se entiende por la fe. Dice Génesis capítulo 4, vamos a ir a la vida de Caín y Abel, Génesis 4, vamos a mirar el verso 1. Y aconteció, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y le dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. Adquirir significa varón. Dice, después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellos, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La revelación que tenemos acá establecida por Dios, número uno, ¿existía un lugar donde adorar? Sí, existía, porque ya Eva y Adán les habían enseñado a sus hijos donde había un lugar de oración. Los dos trajeron una ofrenda, había que traer una ofrenda para Dios. Dios dice que existía un altar, eso lo vamos a leer después, para no leer tanto. Existía un altar, en primer lugar. Y en segundo lugar, al final del tiempo, dice que se prescribió o se puso las normas de adoración, cómo adorar a Dios y cómo acercarse a Dios. Dios mostró las normas, cómo adorar a Dios en el altar y después la manera establecida para adorar. No solo había un altar, sino la manera establecida para adorar y acercarse a Dios. La gente puede llegar al tiempo adecuado, puede llegar al lugar adecuado, pero no adecuado en la ofrenda que haces.
¿eh? No adecuado la ofrenda que hace. Podemos estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, pero no la ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel dice que ofreció con fe. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos tenemos, o los dos tenían la importancia de la adoración o tenían la información, tanto Abel como Caín tenían la información cómo adorar a Dios y cómo acercarse a Dios. Dios les había revelado en su palabra cómo acercarnos a Dios y por medio que Dios nos dice a nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios? Por medio del Calvario, por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra manera para acercarnos a Dios. Abel ofreció, dice, hemos leído los 3 pasos, ofreció mejor sacrificio, por lo cual, al ser el mejor sacrificio que ofreció a Dios, por lo cual halló la justicia de Dios, por lo cual recibió la justicia de Dios. Ahora, Caín fue rechazada su ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué fue rechazada su ofrenda? Porque primero no se acercó conforme a la palabra de Dios. Segundo, no se puso de acuerdo como Dios les había enseñado. Él trajo su ofrenda, trajo lo que él quiso, lo que a él le parecía bien. Y sabe que cuando nosotros hacemos y traemos a Dios lo que a nosotros nos parece o como queremos, eso es religión. Eso hacen las religiones. Las religiones hacen tantas cosas, traen tantas cosas para Dios, pero ¿sabe qué? Dios no le está pidiendo eso. Dios no les dijo que traigan esas cosas. Y la gente hace cosas religiosamente. Ahora, Dios ha revelado en su palabra cómo podemos acercarnos a Él y el medio, en este caso de nosotros, es Jesucristo, es la cruz de Cristo. Esa es la diferencia de los religiosos. Esa es la diferencia de la gente del mundo. Por ejemplo, uno escucha que la gente le trae a Dios cosas, esto, aquello, camina, hace sacrificio, anda de rodillas. Todas esas cosas Dios no le dijo que lo hagan, porque Dios no necesita eso. Esas cosas las tenemos que nosotros para ganar favores. Ahora, nosotros tenemos que acercarnos a Dios a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, que Él no dice, donde no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Ahora, número 1, Caín entendió al pecado, él lo entendió. ¿Y cómo puede ser quitado con la sangre de Cristo? Pero también cuando tuvo lugar el primer sacrificio. Mire, vamos a mirarlo. Génesis 3. Vamos a ver el primer sacrificio. Vamos a ver 3, el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 4 cosas respecto al pecado. 4 cosas. Dice que los vistió, le hizo túnicas a la pareja y los vistió. Lo primero, que Dios no aceptó que ellos se cubrieran. Porque acuérdense que ellos se cubrieron primero, ¿se acuerda? Adán y Eva se hicieron ropas de hojas de higuera. Ahora, Dios nos muestra que el pecado tiene que ser cubierto, porque no puede estar el pecado así, tiene que ser cubierto. Y nosotros
¿Cómo podemos cubrir la desnudez? ¿Cómo podemos cubrirnos? Sí, nos ponemos una ropa y está cubierto la desnudez, pero ¿de qué es esa ropa? Dios le dijo, mató los animalitos, Dios mata a los animales y tiene que ser cubierto primero con la sangre del animalito que murió en lugar de ellos. Y segundo, era que la piel del corderito era su vestimenta. Segundo, el reconocimiento de la fe estaba basado en la palabra de Dios y no en las tradiciones. Todo lo que es de fe está en la palabra, no en las tradiciones. No importa lo que se crea, no importa lo que se piense, no importa lo que a mí me parece que esto es mejor, yo voy a hacer esto para Dios. No, 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 eso no importa. Y así hizo Caín. Dios es a quien vamos a creer todas las cosas. Ahora la vida de Fi comienza con un sacrificio. Nadie comienza sin reconocer que es pecador y sin sacrificio y derramamiento de sangre. Dios no otorga su perdón a nadie sin reconocer la sangre de Jesucristo. Dios perdona porque alguien pagó el precio por mí. ¿Y quién es el que pagó el precio? Jesucristo. Y dice acá, en Génesis que hemos leído, Abel se acercó a Dios. ¿Cómo se acercó a Abel? Ya lo leímos, Génesis 4. Se acercó con la sangre de los animalitos. Mató un animal y trajo a Dios la sangre. Ahora dice en Hebreos 11:4, que hemos leído nuestro texto primero, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio a Dios de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. O sea, Dios aprobó a Abel. Aprobó a Abel. Mire lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 21 de Jueces. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne de los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo mismo dice en Crónicas, lo mismo, resumiendo el sacrificio era consumido por el fuego. Dios, cuando aceptaba el sacrificio que se hacía, caía el fuego de Dios y lo consumía. Dios le dio a Abel lo que hace una persona justa, sin serlo. Dios lo justificó a Abel. ¿Por qué? Porque él trajo un corderito, lo mató en lugar de él y ofreció en sacrificio, como hemos leído, tocó la ofrenda y vino el fuego y consumió el sacrificio. Y entonces, sin serlo, Abel, Dios lo justificó. Y Dios comienza a tratar con una persona justificándola. Eso dice en 2 de Corintios. Vamos a mirar capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, esto es a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Está hablando de Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia, la justicia que viene por la fe. Dios le niega a Caín la justicia por las buenas obras. Por eso, si tenemos que hablar de Caín, Abel fue el primer hombre que Dios lo justificó por matar un corderito y traer un sacrificio a Dios, un sustituto, alguien que moría en lugar de él. Pero a Caín se le dice que fue el primer apóstata.
¿Qué es un apóstata? Toda persona que no acepta el sacrificio de Cristo, toda persona que no acepta el sacrificio de Cristo, primero no tiene salvación y segundo es un apóstata. Dice, la gente se enoja, la gente se enoja porque piensa que Dios tiene que bendecirlo igual. No, la gracia de Dios es la fuente de vida de Dios y es el camino que Dios nos hace volver. Ahora, Dios en su misericordia, por su amor, nos bendice y nos ayuda. Ahora, Dios quiere, hermanos, amigos, que nosotros aprendamos a ir a Dios a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesús, que es el único camino. Y dice en el verso 8, dice que Él, no vamos a leerlo en Génesis, dice que asesinó a su hermano Abel. Y mire lo que dice, lo vamos a corroborar con Primera de Juan, eso dice en Génesis que Caín mató a su hermano. Primera de Juan, vamos a mirar capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue que lo llevó a matar a su hermano? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, la de Caín, y la de su hermano justas. ¿Vio, hermano, que existe el celo, la envidia, el odio? Y por causa de esas cosas matan al otro. Mire, él lo mató a su hermano, porque dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Él conociendo las órdenes, conociendo la historia, conociendo el relato, conociendo lo que sus padres le enseñaron, le dijeron que a Dios siempre hay que ofrecer un sustituto en lugar de nosotros, porque a Dios, mira, ese animalito lo sustituía a él, la muerte, la sangre, que significaba la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, y a Dios tenemos que ir como Dios pide. En su palabra tenemos que adorar. ¿Por qué sus obras eran malas de Caín? Por envidia. Por envidia. Él tuvo envidia de su hermano. No soportó que Dios lo justificara y a él no. Ahora, en el tiempo de los Césares, en la época de los Césares, 350 años, manchado con sangre. En el tiempo de los Césares mataron tantos cristianos. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los mataban a los cristianos? ¿Por qué los echaban en el foso de los leones? ¿Por qué los hacían esto? Porque no podían soportar que hayan gente justa, que amen a Dios. Esa época de esa historia de los romanos está toda manchada con sangre. Ahora, en este tiempo, también el hombre, en este tiempo, igual, también el hombre se cree Dios como Caín. Se cree Dios que puede hacer lo que quiere y lo hace. Nadie le dice nada, pero atenete a las consecuencias, porque Dios te va a pedir cuenta. Ahora, están como Caín, pero se toman el lugar de Dios. Y Dios dice, no te olvides que tu religión no te cambia. No te olvides que tu religión no te va a salvar. No te olvides que todo lo que hagas, lo que des, como dice en Corintios, si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diera todos mis bienes para los pobres, una obra de beneficencia espantosa, y no tengo amor y no tengo fe, de nada me sirve. O sea que la religión en realidad es lo que el hombre hace para Dios. La salvación es lo que Dios ha hecho para el hombre, para nosotros. Nos dio a Jesucristo y nosotros tenemos que ir siempre a Dios a través de Jesucristo.
a través de la sangre de Cristo. Ahora, los religiosos hacen tantas cosas para Dios, pero Dios no acepta esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios estableció, ya Dios nos mostró, ya Dios nos dijo cómo estaba establecido, y estaba establecido de que sin sangre no podemos acercarnos a Dios. Alguien tenía que tomar el lugar nuestro, un sustituto, un animalito en esa época. Pero ahora, en este momento, ¿quién tomó nuestro lugar? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién dio su vida por nosotros? Jesús. Jesucristo dio su vida. Y es por eso nosotros que tenemos que ir, todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustituto, Él es nuestra vida eterna, Él es nuestro amado Señor, Él es nuestro pastor, mire, Él es todo. Y cuando vamos a través de Jesús, dice, Dios nos ve justos. ¿Qué encontró Abel? Ofreció mejor sacrificio y Dios lo justificó. Y nosotros, cuando vamos a través de Jesús, ¿qué nos pide Dios? Dice, hijo mío, dame tu corazón nomás. No nos pide ni plata, ni oro. Si le queremos dar, nosotros damos. Tenemos que dar porque tenemos que compartir. Pero Dios no nos pide eso. Dios pide nuestro corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Y en estos días, hermanos, hay tantos Caínes que hacen lo que quieren y piensan que Dios tiene que bendecirlos. No, Dios no los va a bendecir porque hay un orden establecido de Dios, cómo tenemos que ir a Dios. Y solamente Dios ve, y solamente Dios nos justifica a nosotros cuando Él ve la sangre de Jesús. Y Dios nos declara justos, limpios por la sangre de Jesús. Y sabe que, hermano, qué hermoso es ir por la misericordia, por el amor del Señor, ir a través de Jesús y decirle, Señor, yo no merezco nada. Y Dios no me bendice porque merezco. Dios me bendice porque yo tengo la sangre de Jesús aplicado en mi corazón, en mi vida. Dios me bendice, Dios me ayuda y Dios nos sigue bendiciendo. Así que, hermanos, no seamos como Caín, religiosos y encima envidiosos y encima asesinos. Seamos como Abel. Vayamos a Dios ofreciendo el sacrificio de Cristo, a través de Cristo con la sangre de Jesús, y dice que Él ofreció mejor sacrificio, Dios lo justificó y Dios lo llevó a su gloria. Hermanos, estos días necesitamos saber cómo adorar a Dios y qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios quiere. Y le vamos a dar tantas gracias. Le vamos a agradecer al Señor por su palabra que nos anima, nos abre la mente, los ojos espirituales, que nos ayuda para que sepamos qué hacer. Lo demás es todo tradiciones, ceremonias, formas, ideas. Lo más importante es tener a Jesús y la sangre de Cristo aplicada en mi corazón y ser limpio y justificado por el Señor. Y siempre, siempre, siempre la bendición va a estar en nuestras vidas. El Señor les bendiga, hermanos. Quisiera orar por ustedes. Quisiera orar para que el Señor les abra su corazón, su mente, para que usted sepa cómo ir a Dios, cómo adorarle. No tenemos nada que ofrecer, nuestro corazón nada más, pero ir a través de la sangre de Cristo para que Él nos bendiga. Señor, bendice a los hermanos, bendice a los amigos, bendice a las personas que están escuchando este mensaje tan importante, tan precioso, como adorarte, Señor. Tú nos mostraste el camino, nos mostraste la senda, nos mostraste cómo tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia y que podamos, Señor, ser llenos de ti, ser llenos de tu presencia y que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Y en este tiempo difícil, Señor, ayúdanos
a apelar siempre a la sangre de Jesús, al nombre de Jesús. Y tú eres aquel Dios que nos puedes guardar. Tú has dicho que nos vas a guardar espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de Jesucristo. Y queremos prepararnos, Señor, para tu venida. Queremos estar esperándote cuando tú vengas, para que tú nos puedas llevar. Bendice a las familias, a los hogares, bendice a los hijos, bendice a los nietos y ayuda, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de seguir transmitiendo la palabra de Dios, de poder llegar hasta usted, para que usted sea ministrado por el Señor, para que el Señor lo haga crecer. Esa es la idea, que usted crezca en el Señor. Y necesitamos crecer en el Señor, necesitamos buscar a Dios, necesitamos que Dios nos auxilie, nos revele su palabra y necesitamos que el Señor siga bendiciéndonos, siga ayudándonos. Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar. Dios les bendiga, hermanos.